una iglesia aprobada y condenada. Imagínense, este título es bastante halagador y a la vez bastante fuerte, pues hay una iglesia aprobada y condenada de acuerdo a las páginas del libro de Apocalipsis, y la interrogante es: ¿será posible que una iglesia sea aprobada y al mismo tiempo condenada? Bueno, aunque parezca contradictorio, esto es exactamente lo que encontramos en el caso de la iglesia en Tiatira. Un grupo en la iglesia era fiel al Señor y se conocía por sus obras, por su amor, por su fe, por su servicio, por su paciencia y por su crecimiento espiritual. Pero había otro grupo en la misma iglesia que estaba a punto de sufrir la ira de Cristo Jesús. Quizás la verdad céntrica de este pasaje sea que Cristo conoce, y esta es la realidad, Cristo conoce la mente y el corazón del cristiano, y que Él nos dará a cada uno según nuestras obras. Si la iglesia aquí reunida, o sea, me refiero a la iglesia aquí en Quesaltepeque, ¿verdad?, fuera una iglesia aprobada y a la vez condenada, yo le pregunto a usted, hermano o hermana, ¿cuál sería su condición personal? ¿Cuál sería su condición personal? Por eso le invito a considerar esto mientras estudiemos acerca de esta iglesia aprobada y condenada. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, en los versos 18 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de la obra de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han condenado lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bueno, veamos en primer lugar sobre esta iglesia aprobada.
Esta iglesia aprobada es una iglesia trabajadora. Las buenas obras, hermanos, son el propósito entero de la vida en Cristo Jesús. Él nos llama a hacer buenas obras. Él nos llama a hacer lo mejor de cada uno de nosotros. Esto es una realidad. El Señor nos manda pues que hagamos lo bueno. Nunca el Señor nos va a mandar que hagamos lo malo. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ven? Entonces, es evidente que esta es una iglesia trabajadora. También Dios nos ha dado nuestras habilidades para que trabajemos con ellas. De otra manera, las vamos a perder. De otra manera, no seremos aprobados. Por ejemplo, una persona que aprende a manejar un vehículo, si esta persona deja de practicar, sobre todo cuando apenas ha empezado a aprender y deja de hacerlo, pues lo va a olvidar, mejor dicho, va a perder la habilidad, va a perder la destreza. Entonces, Dios, hermanos, a nosotros nos ha dado habilidades espirituales para que trabajemos con ellas. Ustedes recuerden bien la parábola de los talentos, a aquel que les dio varios, y pone al menos dos ejemplos de dos que les dio varios talentos y los multiplicaron, y luego aquel que solo le da un talento y quizás a lo mejor porque siente que solo apenas es uno, viene y lo entierra y no produce, y el Señor cuando le llama a cuentas le dice que dónde está el fruto de aquel talento, y le dice, pues no se lo ha gastado, ahí lo tiene, pero ¿qué sucede? No ha producido para nada. Entonces, hermanos, por medio de nuestras obras precisamente se cumple el propósito de la iglesia. Pero hay otra cosa, que además de trabajadora, es una iglesia conocida por su amor. Sabemos perfectamente que el amor fraternal es la señal del discipulado legítimo. Dice el apóstol Juan en el capítulo 13, en los versos 13 o versos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, el amor fraternal es la señal de ese discipulado legítimo. Es decir, que de esta manera así reflejamos la naturaleza de Dios. De otra manera no podemos ser aprobados, es difícil ser aprobados si nosotros no son manifiestas las obras de amor. Entonces tenemos que entender pues que el amor fraternal puede ser una de las fuerzas más eficaces para atraer a los inconversos a la iglesia de nuestro Señor. Pero en tercer lugar, se nos habla de que esta iglesia en Tiatira es una iglesia que anda por fe. La fe es esencial para la defensa personal. Aquí en Efesios, en el capítulo 6, en el verso 16, se describe esta situación. Dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, es una iglesia que anda por fe, porque la fe es esencial para la defensa personal. Solamente así haremos mucho. De otra manera, tendremos miedo de iniciar obras nuevas, o nuestro orgullo en nuestras propias capacidades nos van a derribar, nos derribarán. Yo pongo un ejemplo bien patético acá de la iglesia. Cuando por 12 años estuvimos bajo una ramada construida de varas de bambú y palmas o palmeras de árboles de coco. Construíamos esta ramada por 2 veces al año, y hablo con mis hermanos que ahora ya no fueron partícipes de esta realidad de la iglesia, pero que un día decidimos construir este edificio. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Teníamos que vencer el obstáculo que se nos podía presentar, iniciar una obra en la cual pudiéramos vencer esta situación que nos podía llevar a no poder seguir adelante en esta condición. Bueno, una iglesia trabajadora, una iglesia conocida por el amor, una iglesia que anda por fe, pero también esta clase de iglesia es una iglesia que sirve. Así reflejamos el espíritu de nuestro Señor. Mire, si vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en los versos 43 hasta el 45, dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, de esta manera, de una iglesia que sirve, reflejamos el Espíritu de Cristo. Cada miembro del cuerpo pues necesita lo que otros miembros puedan dar. Pero también, además de que es una iglesia que sirve, es una iglesia constante. Una iglesia constante. No solo empieza, sino que es una iglesia que termina la carrera. Es una lucha que nosotros debemos de no quitar de nuestras mentes, de nuestros corazones. En 2 Timoteo, en el capítulo 4, en los versos 7 y 8, dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, notemos, hermanos, que en esta constancia se entiende que no solo empezamos, sino que terminamos la carrera. Lo que hablaba en la primera clase de esta mañana acerca del libro de Apocalipsis, que nuestra lucha es de toda una vida. Es decir, que esto nos hace ver que no nos cansamos de hacer el bien. Y otro aspecto de esta iglesia es que es una iglesia progresiva. Ustedes saben bien que al oír la palabra progreso, eso denota avance. Nadie progresa hacia atrás. No existe ese concepto. Entonces, sus obras postreras, como hemos leído, son
mayores que las primeras, son más pues que las primeras. Frecuentemente lo opuesto es lo que sucede, que sucedió con los cristianos a los cuales se refiere el escritor a los hebreos cuando les hace ver que debiendo de haber dejado ya los primeros rudimentos, no los habían dejado, no pasaban de las cosas básicas, y esto les hace ver que tenían que ser exhortados por esa situación del no progreso espiritual. Tenía que ser así. Entonces, el lema de esta iglesia que sirve es que siempre es hacia adelante, nunca hacia atrás. Pero hermanos, hemos visto sobre la iglesia que es aprobada, pero la iglesia lamentablemente puede ser condenada. Lo hemos leído en los versos 20 hasta el 23 que describíamos de la iglesia allí en Tiatira. Fíjense bien que aquí dice en primer lugar que es una iglesia que tolera el error. Estos hermanos estaban tolerando el error. En el verso 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué sucedía con la iglesia en Corinto, hermanos? La iglesia en Corinto, que precisamente ahí estaba aquel joven hermano que estaba en fornicación con la propia mujer de su padre. La iglesia lo sabía y no le exhortaban. Aquello lo habían llegado a concebir en una forma totalmente normal. Entonces, ¿qué sucede si de repente aquí entra una persona y queremos o lo persuadimos para que obedezca el Evangelio de Cristo Jesús, y a través de una investigación escritural, por supuesto, entendemos bien que no ha obedecido el Evangelio de Cristo Jesús como es? Pero luego generalmente las personas religiosas, hermanos, tienden a decir que lo que han hecho es lo bueno. Cuando usted converse con una persona católica, bautizan a los niños, confirman a los niños, y ellos le van a alegar de que eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque así han sido enseñados. Entonces el Señor a esta clase de iglesia pues la condena. Es una iglesia que estaba tolerando el error. Es decir, esta clase de iglesia no reconoce que la religión cristiana es única. ¿Única en qué sentido? En el sentido de la doctrina neotestamentaria, no en el sentido de que a los hombres le agrade, no en el sentido de lo que los hombres quieran hacer y deshacer en relación a los preceptos humanos, sino a los preceptos que son puramente espirituales. La iglesia aquí en Tiatira estaba esa mujer, que la pone como ejemplo de la Jezabel del Antiguo Testamento, y que les importaba poco, una mujer totalmente perversa. Es decir, es una iglesia que no reconoce la importancia de defender la verdad. Si nosotros caemos dentro de esa situación, miren, hay cristianos, hay predicadores, los hay, tristemente, es lamentable decirlo, pero así es, que llega una persona y nunca ha estado en la iglesia, pero
les dice de que Él ha sido bautizado para perdón de los pecados, les define de qué grupo evangélico viene y caen en la situación de decirle: bienvenido, hermano. Aquel famoso dicho: dame la mano y mi hermano serás. Eso no procede, hermanos. Aquel famoso eslogan que dice: si todos creemos en el mismo Dios, o el otro eslogan de que todos usamos la misma Biblia. Si la palabra de Dios dice que también los demonios creen y tiemblan. Entonces aquí se ve claramente esta situación, hermanos. Una iglesia que tolera el error es aquella que es condenada por nuestro Dios. No reconoce la gravedad de practicar una religión falsa. Es claramente lo que es el adulterio espiritual. El adulterio espiritual es lo peor que puede haber. Y en segundo lugar, es una iglesia que no aprecia la paciencia del Señor. Miren lo que expresa el verso 21. ¿Qué expresa este verso 21, hermanos? Cuando aquí está diciendo lo siguiente: y te he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahí está, es como cuando usted está evangelizando a una persona, ya sea mujer, ya sea hombre, y le enseña, y le enseña, y le enseña, y le enseña, y aquella persona entiende perfectamente el mensaje de Dios, pero no obedece, nunca obedece. ¿Por qué no obedece? Porque esa persona no está dispuesta a dejar su pecado, no está dispuesta a dejar aquello que le identifica con el pecado. No reconoce pues la gravedad de practicar una religión falsa, el adulterio espiritual. Entonces es una iglesia que no aprecia la paciencia del Señor, menosprecia la benignidad del Señor, no quiere cambiar y conformarse a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, hermanos, es una iglesia que sufre precisamente la ira de Dios. Y no hay cosa más terrible, hermanos, que sufrir la ira de Dios. Aquí lo ha dicho el Señor en estos versos 22 y 23. He aquí, yo la arrojo en cama. ¿Se acuerdan cuando vimos esta iglesia lo que describía el arrojar en cama? Hermanos, arrojar en cama es una figura muy grande. Arrojar en cama es una figura muy importante. Usted, hermano, usted, hermana, imagínese usted postrado en cama de largas semanas, largos meses y a lo mejor por toda una vida. Miren, anoche nos fuimos cansados casi todos los que estamos aquí por las diversas actividades. ¿Y qué es lo que hicimos anoche? Acostarnos cuando pudimos, descansamos 6, 7, 8 horas, las horas que se pudieron descansar, amanecimos repuestos. Pero ¿qué se hubiese pasado que yo le hubiese dicho al hermano Jim, a la hermana Florence, a Vanessa, a la hermana Ligia, al hermano Nelson, al hermano Carlos: miren, quédense acostados y ahorita ya van a ser las 12? Hermanos, eso de estar en cama es aburrido. Después de un tiempo que uno ha descansado, la cama uno no la quiere ver ni pintada. Sin embargo, cuando lleguemos de aquí queremos ver la cama por un par de horas para descansar. Pero cuando se le obliga a una persona a estar en cama por toda una vida, ¿por qué usted cree que los
pacientes en los hospitales no quieren estar ahí porque están destinados mientras se sanan a estar acostados, hermanos. Por eso le está diciendo aquí, aquí yo la arrojo en cama. ¿Ven? Y eso es lo que nos está diciendo el Señor, hermanos. Es una iglesia precisamente que sufre la ira de Dios. ¿Por qué? Porque no es posible esconder nuestros pecados, porque la palabra de Dios es clara. Dios es el que escudriña la mente y el corazón, y entonces recibirá cada uno lo que merece, dice, según vuestras obras. Su única esperanza es que, hermano, el arrepentimiento. Si no se arrepienten de las obras de ella, les está diciendo. Entonces termino diciendo lo siguiente, hermanos, que la aprobación o la condenación depende del individuo, depende de usted, no depende de mí, no depende de Dios en sí. Dios le permite a usted lo que usted quiera hacer. La aprobación o condenación depende del individuo. Miren lo que dice estos versos 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, depende pues de sus obras personales, depende de su actitud hacia el error, depende de su perseverancia personal, depende de su reacción personal a la reacción del Señor. Dice, el que tiene oído, el que quiera oír, pues, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Termino diciendo, si usted, un cristiano, ser usted un cristiano aprobado por Dios, o uno que es condenado por el Señor, usted lo sabe. Yo no soy juez sobre usted, el único juez va a ser nuestro Señor. Y usted sabe si va a ser un cristiano aprobado por el Señor o va a ser condenado por nuestro Señor. Siga la verdad de Cristo. Persista, hermano, hermana, en las buenas obras que Él quiere que hagamos para que usted sea vencedor por la gracia de nuestro Dios. Usted, amigo, usted, amiga, usted quiere recibir la alabanza, el premio de nuestro Dios. Usted es quien lo elige, usted es el que decide arrepentirse de sus pecados, usted decide confesar a Cristo como el Hijo de Dios delante de los hombres, delante de su iglesia, y usted es el que elige el ser bautizado para recibir el perdón de sus pecados, para ser añadido a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y es usted quien elige el continuar y perseverar siendo firme, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pongámonos en pie para cantar un himno de invitación. Mientras cantamos este himno, usted es esperado en los brazos de Cristo.